una situación muy difícil. Cuba después del rapto de Maduro, no hay petróleo, México también es una empresa estatal y hay restricciones y la verdad es que está en una situación muy difícil. Ha habido advertencias a los turistas para su salida, o sea, un cuadro realmente muy dramático de algo que empezó como revolución y hermosa y luego involución y es una dictadura con todas las insuficiencias del mundo. Y la verdad que es una pena. Es una pena lo que allí está ocurriendo. El ministro de Agricultura dice que el programa de reducción de mano de obra haitiana no tiene marcha atrás. Eso como título es hermosísimo. Sí. Yo no sé cómo se va a hacer eso, aunque él habla de mecanización y de otras muchas cosas también hermosas. Pero Bueno, hay que ver cómo la vamos a hacer. Marcha atrás. nuestro Él en el invitado mismo- puede presentarnos Sí. el contexto y hablar con En toda el- la autoridad y la Así es. experiencia. Vamos a ver. Hago la introducción de este tema porque Sí. él habla de mecanización, de unos proyectos, de unos poemas que son hermosísimos, pero además habla de la insuficiencia de mano de obra. Hay sectores productivos que han hecho levantamiento de sus necesidades y yo no sé si se está haciendo tras bastidores o qué, pero eso no ha sido planteado formalmente ni transparentado. Con nosotros está Osmar Benítez, que sabe de eso y a ver si nos tiene algunas respuestas. Presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, fue ministro de Agricultura, antes de eso vinculado al sector. Son mercastado de los dos lados del escritorio y se mantiene en ese ámbito y quizá pueda arrojarnos luz sobre esto. Osmar Benítez, buenos días, bienvenido. Buenos días, equipo, Cristian, jóvenes. Hola. Gracias por la oportunidad de venir a compartir con ustedes en este programa y, por supuesto, con la audiencia que permanentemente se mantiene escuchando los análisis, las informaciones que ustedes pues brindan a la sociedad. Está eliminada la mano de obra en el campo y es verdad que no tiene marcha atrás. El tema de la mano de obra haitiana es un tema muy complejo y delicado desde el punto de vista de las experiencias que hemos vivido y de las realidades que tiene el campo dominicano. Desde el año 1986, la Junta Agroempresarial Dominicana fue llamada por el presidente Joaquín Balaguer, quien nos pidió que hiciéramos algún mecanismo que permitiera que esta mano de obra de alguna manera tuviera un estatus migratorio temporal legal. Y desde ese entonces... ¿Qué año? 86, cuando regresó al gobierno. Desde entonces nosotros trabajamos con la Dirección General de Migración en un mecanismo muy sencillo. ¿Cuál era? El mecanismo era, nosotros contactábamos a los productores, comenzamos por los más organizados, la gente que tienen empresa organizada, que tienen... y le pedíamos, remítenos tu lista de trabajadores haitianos con el nombre que tienen. Ahí había un Pedro Martínez, Pablo Maquini. un Pablo Maquini, un Cristian Jiménez, Juan un Marichal. Omar Benítez. O sea, Cocó, Tití, con esa lista, como tú la pagabas la nómina, porque la gente paga la nómina con los nombres que tenían, porque no había una documentación oficial que te permitiera decir, bueno, se llama
François Petit. Mitterrand. Sí, ¿verdad? Entonces se ponía así. Y entonces esa carta, en papel timbrado de la empresa, nosotros a su vez la remitíamos con una carta de la Junta a la Dirección de Migración diciéndole: esta es la empresa tal, ubicada en tal sitio, y estos son los trabajadores que tenemos, para que puedan validarlo, ir allá y verificarlo, y verificar los pagos de la nómina. Y entonces, con eso... Lo mandaban a la Secretaría de Trabajo también. No, lo mandábamos a Migración en ese momento, sí. La Secretaría de Trabajo, registrar un contrato implica tener documentación legal, de identidad. Y ese ha sido el gran problema. O sea, estamos hablando del 86 para acá, ¿cuántos son? 40. 40 años que hemos estado trabajando con este tema, y el gran problema ha sido la falta de un documento cierto de identidad de un ciudadano que está trabajando, que está viviendo aquí. Entonces, con esa carta, entonces Migración iba a la finca y tomaban fotografía de cada una de esas personas. Y se le emitía un carnet provisional que decía Monsieur Coco, ¿verdad? En la finca tal, y con todos sus datos. Entonces, con eso ya ellos podían circular con ese documento. No era lo mejor desde el punto de vista del orden jurídico, de la ley, pero era lo práctico de lo que se podía hacer. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la mano de obra haitiana en este momento es una realidad en el campo dominicano. O sea, en este momento es una realidad. Y nosotros, los productores, en nuestro caso, yo soy platanero, lo tenemos, pero hemos trabajado para ver de qué manera podemos hacerlo regular. O sea, cuando se hizo el proceso de regularización de la mano de obra haitiana, en la gestión del presidente Medina, el sector agropecuario, en coordinación con Migración y con el Ministerio de Interior y Policía, se hizo un trabajo a nivel nacional. Y el sector agropecuario, el segundo usuario de mano de obra haitiana después de la construcción, pudimos regularizar más o menos 114,000 haitianos, de unos 189,000 que había en ese entonces, según los datos oficiales. El sector que más utiliza la mano de obra haitiana es el sector bananero de manera regular, porque lo usan todos los días. El sector platanero lo usa todos los días. El sector arroz, sector frijoles, no lo usan todos los días porque depende de la estación. O sea, el plátano y el banano hay que cuidarlo todos los días. El arroz es por temporada. La estación arrocera de invierno, la estación arrocera de primavera. Entonces tú lo usas para esas tareas, pero después ellos cambian, ellos van a otra actividad. El sector café lo usan mucho en la cosecha de café. El sector que menos mano de obra haitiana usa es el sector cacao. Nosotros hicimos un estudio a petición del presidente de la República, Luis Abinader, del gobierno, que permitió identificar dónde estaba concentrada la mayor cantidad de mano de obra haitiana y cuáles de esas actividades podían mecanizar. Identificamos 14 sectores donde se puede mecanizar y donde se ha iniciado un proceso de mecanización. O sea, la posición de la Junta Agroempresarial Dominicana en una mesa que tenemos nosotros, el sector construcción, sector agropecuario, sector turismo, aunque el turismo ahora ha venido indicando que ellos están resolviendo el tema de ellos de otra manera, ha sido de que nosotros queremos cumplir con lo que dice la ley de migración y con lo que dice el Código Laboral. Ahora le pedimos al gobierno dominicano y al gobierno haitiano que nos ayuden a hacer eso. Lo primero que necesitamos es que el gobierno haitiano pueda documentar a los ciudadanos. Inclusive el sector privado dominicano ha pagado el costo de esa documentación. Para que ustedes sepan, el gobierno haitiano le debe todavía dinero al sector agropecuario dominicano, dinero que adelantamos para conseguir los pasaportes y nunca se emitieron esos pasaportes. Entonces,
Esto, con un documento de identidad, tú puedes hacer el proceso para una gestión de un pasaporte. Por ejemplo, en el caso nuestro personal, yo tenía 70 haitianos trabajando en la finca que tengo, el conuco que tengo del plátano. De esos 70 me quedan 8 nada más. Yo hice un ¿Porque cambio. nosotros se lo ha llevado a migración o porque Bueno, se han ido? no. Cuando hicimos la regularización, se dio el caso. Bueno, un grupo tenían ya un carnet, muchos se fueron a Bávaro, trabajar en Bávaro. Turismo. Entonces, o a la zona del este. Perdóname, Omar. Los que tenían o sea, pasaporte. Que el carnet no lo ata a tu finca. No necesariamente, no. Él consigue el carnet y se va donde le da El la sector gana. agropecuario, y muchos líderes del sector agropecuario querían que fuera así, pero no podés hacerlo así porque entonces sería esclavitud. Exactamente. Sería una plantación. Sería una violación de un derecho humano de movilidad. Totalmente. Entonces, no se puso así, ¿no? Muchos se fueron a Bávaro, pero de los 70 yo saqué el pasaporte a 14, que fueron los que pude conseguir los documentos completos y pagar $250 al gobierno haitiano para cada uno de esos pasaportes. Y de esos 14, ¿cuánto te queda? De esos 14, quedan 8. Una parte se fue a Chile, una Ya, parte con se fue pasaporte. a Porque Brasil. viajan. Sí. A Brasil, y otra parte se fue a Estados Unidos. 2 de ellos que tenían familiares en Estados Unidos y que estaban pedidos por sus familiares como bravo, solicitados para su visa normal, e hicieron Pero su bueno. trámite y se fueron a Estados Unidos. Ahora, de los de Chile, regresaron 2 a mi finca, están A allá. tu finca. Sí, porque en Chile se puso la cosa difícil, Sí. regresaron y están en mi finca. Tengo Pero, 8 pero, trabajadores. Omar, Hablemos de perdón, para soluciones. concluir con esto, Pablo. Sí. El ministro dice, y a veces que crean ilusión, es un problema estructural que solo puede enfrentarse, lo de la mano de obra haitiana, con tecnología, mecanización y financiamiento adecuado para los productores. Pero esto está planteado, y el presidente Abinader también incurrió en ese error hace unos años. Si no, vamos a mecanizar y vamos a dominicanizar y esto, y da la impresión de que puede ser En algunos casos, en mayo próximo. Sí, en Entonces, algunos si la casos- realidad, si los haitianos constituyen una realidad, como Pablo le llama el proletariado nacional, eso de estar planteándolo de esa manera, eso no tiene vuelta atrás, eso genera una situación que luego Bueno, no hay cómo resolverlo. Yo digo que el ministro, mi amigo, o sea, miembro de nuestra institución, miembro del consejo, Es arrocero. arrocero, si él, Oliver Payat, no solamente es un amigo nuestro, sino que ha estado en el consejo de directores y está en el consejo de directores de la Junta Agropecuaria Dominicana. Él está siguiendo Pero bien. un lineamiento de la política anunciada por el presidente de mecanización, y eso es correcto. Déjame decírtelo, desde el punto de vista de él como un ministro. Y él es un ejemplo de mecanización. Él ha sustituido mano de obra haitiana en la finca del personal y en algunas fincas que él administra. O sea, Oliverio es una de las personas que más tecnología ha incorporado al cultivo del arroz. Yo le decía, en el caso nuestro, por ejemplo, yo en mi trabajo, en mi finca, sustituí 14 haitianos con la adquisición de un dron. El uso de drones para aplicaciones en la agricultura, yo sustituí 14 haitianos. Y esa es la O sea, realidad. para fumigar. Sí, para fumigar. Ya yo hago fumigación y aplicación de nutrientes con un dron. ¿Cuántas tareas más o menos tiene la finca? 1.514 tareas. Ok. 1.514 tareas, yo tenía unos 14 que hacían la labor de manejo del control de la cigatoca, manejo de la cigatoca, de cosas de fumigación, de fertilización, por ejemplo, de micronutrientes, que es en el sistema foliar. Entonces ya yo lo hago con un dron. Y el dron, tengo que decir esto, lo hago, el dron me recorre la finca entera en un día. Ya. Con los haitianos yo tenía que durar 2 semanas haciendo la fumigación. Claro. Y el costo de 14 trabajadores comparado con el costo de la fumigación es definitivamente, es un 30% de lo que me costaba los trabajadores haitianos. Ahora, como le digo, nosotros identificamos 13 sectores donde se puede automatizar, se puede mecanizar. Hay, sin embargo, más de 100 sectores donde tenemos nosotros una realidad. Por eso, el presidente, Pero ante la crisis haitiana, convocó al Consejo Económico y Social Sí. y se llevó el tema allí.
Y en ese Consejo Económico Social se creó varias comisiones de trabajo para 5 temas relacionados con la mano de obra haitiana. Ok, pero vamos a la Realpolitik. Sí. A la Realpolitik. Porque una finca de 1.500 tareas no es para nada el espacio promedio. Un conuquito. Sí, un conuquito, Es claro. para nada un conuquito. Yo sé que... pero bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Eso. Que un productor de una finca de 1.500, 2.000, 3.000 tareas, 900, pero para nada 1.500 es el promedio del tamaño de una finca. No. Entonces, hay un tema de que el presidente te habla de mecanización y el secretario, el ministro, duplica la información, ¿no? Pero hay un asunto económico. O sea, a un productor de 200 tareas, 300, que ya que envanija una gran finca, ¿no? Sí. Y en Moca, y en Constanza. Y en Constanza. Sí. Señor, esto no es por decreto. Ahora, si el gobierno dice, no, nosotros vamos aquí hay un fondo, todo el productor que demuestre que es un productor, traiga las evidencias de que está en producción, está aprendiendo a producir su terreno, nosotros le vamos a dar un préstamo a 20 años con una tasa de interés privilegiada y vamos arriba. Mientras no se haga esto, hay otro asunto de rentabilidad. Si yo tengo al ciudadano haitiano que por ilegal no tiene los mismos derechos que el dominicano y por ilegal puedo negociar con él mejor el precio, ¿por qué usted quiere que yo me meta de que en drones y cosas para mi finquita de 50, 100, 200? Hablemos de realidades y viabilidad. Pablo, esta reflexión tuya nos permite ampliar un concepto. Miren, la gran agricultura puede mecanizarse fácilmente. La agricultura pequeña, aquí para que tengamos la agricultura pequeña es la agricultura de reforma agraria y ese es el modelo, inclusive está emitido por una resolución de 45, o sea, de 3 hectáreas, 45, 50 tareas, ¿verdad? Ese es el pequeño agricultor. Perdóname, mete ahí, por favor, ¿cuánto te costaron los drones? Para tener una idea, por favor. Voy a explicar eso. No solamente los drones, un tractor, ¿cuánto te cuesta? Una cosechadora, una sembradora, ¿cuánto te cuesta? Exacto. Porque voy a comenzar con la definición de la pequeña agricultura y luego a entrar en la tecnología. Entonces, el tema de la pequeña agricultura es la agricultura de reforma agraria modelo, que es 45, 50 tareas. Entonces, esta agricultura de un productor que tiene ese espacio, se le hace muy difícil comprar un dron que le cuesta $20,000, $23,000, $28,000, dependiendo del tamaño y del modelo, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que se ha fomentado es un proceso de asociatividad. Sí, claro. En la zona donde ellos están y han adquirido drones ya como grupo, como cooperativas o como asociaciones. Está pasando eso ahora. Déjeme decirle una cosa. Aquí en el país tenemos la empresa... lo que se llama DJI Agras. DJI Agricultura es la empresa china más grande de drones de aplicación en el mundo. De cada 100 drones que se venden en el mundo, DJI vende 93. Y no tiene que ver con la seguridad nacional ni la de Estados Unidos. A los chinos les permiten vender drones aquí porque... Pero los drones chinos se venden hasta en Estados Unidos. No, yo digo aquí. No, Estados Unidos tiene relación con China. Sí. Aquí, aquí se vende y en España, en Francia, el dron DJI. Ese dron, aquí, nosotros hicimos una alianza con la empresa china, o sea, la Junta Dominicana, para promover esa tecnología. Y logramos que el presidente Abinader autorizara que se le exonerara los impuestos a los drones que son de uso exclusivo en la agricultura, ¿verdad? Entonces, eso ha facilitado. Déjeme decirle, del año pasado para acá se han vendido 158 drones de eso.
En el mes de enero se vendieron 23 drones de eso. Evidentemente, ¿Qué precio tiene más o menos? El dron, el T-100, que es el último, que es un dron que tiene un tanque de 100 litros que te hace el trabajo más rápido, te cuesta más o menos $28,000, $30,000, dependiendo de los aditamentos. Porque el dron es una cosa, pero tú compras el número de baterías que tú compres y un cargador de batería, que es un generador a su vez, eso son cosas aparte. Pero ponle que te salga en $30,000. Entonces, estos drones están exonerados, porque pagaban el 18 más el 20, el 38%, ya están exonerados. Entonces, solamente en el mes pasado vendieron más de 23 drones, pero ya se está vendiendo drones a asociaciones y también ha ocurrido ya aquí en el país que tú tienes empresas inversionistas que han comprado y han constituido una empresa de servicios de fumigación. De arrendamiento. De arrendamiento. Entonces, no, tú lo contratas y ellos van y así como tú contratabas una avioneta que te fumigaba para la cigatoca, ahora tú contratas un dron, porque a una finca más pequeña tú lo haces con un dron. Una avioneta, una finca de 200 tareas, como dice Pablo, no, nada más en volar ya pasó, ya llegó en un minuto. Pero se está usando el dron. Y eso ha venido sustituyendo la mano de obra haitiana en esa práctica, en esa tarea de fumigación. Entonces, sí se puede, va al paso el proceso y el presidente dispuso de un aporte de 3,000 millones de pesos al banco Bandex para financiar la tecnología que tú puedas comprar. Por ejemplo, tú puedes hacer siembra mecánica. ¿Cuáles cultivos? Las habichuelas, el arroz, el ajo, la cebolla, la papa. O sea, tú puedes, el maíz, el sorgo, tú puedes mecanizarlo completamente, desde la siembra hasta la cosecha. Ahora, en el caso del café, el cacao, tú puedes hacer aplicaciones, puedes usar eso, pero no puedes hacer más que eso. En frutales como mango, aguacate, piña, tú puedes usar drones para eso. Hay actividades, la ganadería, por ejemplo, nosotros podemos mecanizar, ¿qué? Y esto sí que es un modelo que estamos probando en Baní, precisamente. En Baní. Claro, es lógico. Es lógico que se comience en Baní por y en San Juan, claro, que son unos ordeñadores mecánicos portátiles. O sea, en lugar de tener un trabajador haitiano que te va a ordeñar una vaca y te toma, por ejemplo, media mañana para ordeñarte 20 vacas, ahora hay un ordeñador mecánico portátil que tú se lo financias, cuesta $2,000 y tú se lo financias al pequeño agricultor, lo conecta con su motocicleta, porque ya anterior era burro, pero ahora es motor, es motocicleta, claro, que van a su finca, lo llevan en una ¿cómo se llama? En una ruedita, y él monta, y él en 3 minutos ordeña una vaca. Si él tiene 20 vacas, en una hora tiene Omar, un dato importante para continuar. El tamaño promedio de las fincas dominicanas, minutos más, minutos menos. Mira, para poder continuar. Aquí el promedio de las fincas dominicanas no alcanza 200 tareas. Muchísimas gracias. Continúen. Omar, pero el asunto de la regularización, entonces, hay que concluir que eso es utópico. No, pero yo quería comentarle lo que acaba de pasar en el Consejo Económico y Social. Y en esta semana salió publicado el decreto ya que crea la Comisión de Veeduría, de veedores, de los acuerdos del Consejo Económico y Social. En el Consejo Económico y Social pasó algo muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero, ahí estaban los sectores usuarios de la mano de obra haitiana. Estábamos todos ahí. Incluyendo construcción. Sí, construcción, nosotros, todo el mundo estábamos ahí. El sector gobierno estaba representado por el ministro de Trabajo, el representante del Ministerio la Dirección de Migración, Ministerio de Interior y Policía, todos estaban ahí. Y los partidos políticos fueron convocados y participó en nombre del partido que preside Leonel Fernández. Ahí participó don Rafael Alburquerque, una persona muy respetada, claro, una persona muy conocedora, que fue ministro de Trabajo, desde Balaguer fue ministro de Trabajo. Sí, de Balaguer. Sí. Estaba el representante del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estaba 2 personas que habían sido ministros, uno que había sido ministro de Trabajo también, y un equipo de profesionales, estaba Soraima Cuella, o sea, un equipo de profesionales de primera. Sí. Y por el presidente
Hipólito Mejía también había un equipo de personas de primera. Durante 3-4 meses discutimos el tema de la crisis de la mano de obra haitiana y se llegó a una conclusión. La conclusión fue, ante la realidad del campo dominicano y de la construcción, la resolución final, ya firmada por todos, establece que se va a permitir un proceso de regularización o de legalización de alguna manera legal de uso de la mano de obra haitiana en la agricultura y en la construcción. En esos dos lo que ha sectores. dicho el ministro no tiene sentido. Va contra eso. No, pues una cosa no impide la otra. En la agricultura, eso está aprobado, ya lo firmaron los presidentes, ya lo firmó el presidente Abinader. Ahora lo que estamos esperando es la formalización y la operatividad de eso. Inclusive el gobierno contrató a don Milton Ray Guevara, que usted sabe que junto con Rafael Burquerque y el otro, Lupo Hernández Rueda, fueron los que hicieron el código laboral de este país. Balaguer lo contrató, a pesar de que eran gente de la oposición, dos de ellos. Y él hizo un estudio, don Milton, que ya debe estar terminado y entregado al Poder Ejecutivo, donde se define cómo sería la operatividad de esto. Entonces, estamos esperando eso para que el tema de la mano de obra haitiana ya quede discutido, aprobado por los partidos políticos. Ya no podrá un partido de oposición decir, no, que el gobierno está esto, o el gobierno decir, no, que los partidos no. Hay un acuerdo con la partidocracia reinante. Con la partidocracia. Muy bien. Esperemos que termine antes de las elecciones eso. Estamos conversando con Osmar Benítez, presidente. No sé por qué la S, Osmar. Porque Osmar, yo soy fino, comí espagueti. Fino. Sí. Señor, Osmar Benítez, no se ha dicho lo más importante de todo. Es egresado del Instituto Superior de Agricultura. Todo lo demás es secundario. Pucamaima, maestría, cosas. Del ISA. ¿Cómo? Continuemos. Gracias. Pucamaima. Rosario. Para todo lo demás, Osmar Benítez Debe tener cuidado. presidente, actualmente presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, y con una trayectoria de trabajo también en este sector. ¿Qué pasa? Y me voy a aterrizar ciertos aspectos. Una, como ama de casa, siente que eso tan importante que le ha pasado al sector productivo nacional está maravillosamente bien, porque ha ido escalando y hay gente que te dice que todo lo exporta. Y bueno, y aplausos, y está muy bien. Pero nosotras entendemos que ese proceso ha venido en detrimento nuestro de los hogares. ¿Por qué? Porque una piña que te costaba tal, ahora sí no te junta de 89 pesos en adelante, no te juntas con la piña. Elementos básicos dominicanos, un plátano 30 pesos, y ves que se exporta y se anuncia de manera muy efusiva y está muy bien. Ha venido en detrimento de nosotros el que lo mejor se exporta y lo que queda se vende muy caro. Qué bueno. Qué bueno que la única dama de este poderoso programa traiga un tema como dama y como ama de casa. Claro. Ama de casa. Recuérdate, la prédica nuestra siempre ha sido que nosotros los agricultores tenemos que producir mucho, ganar dinero nosotros, pero que el precio al consumidor, a esa ama de casa, ese es el desafío, que sea a un precio razonable que pueda ir. Porque yo una vez vi un estudio del Banco Central que decía que la mayor parte de la población que está en los quintiles más bajos, la gente más pobre, y hacía esa comparación. Tú a un pobre, a una ama de casa pobre, a una ama de casa normal de los que están en los barrios, en los pueblos, tú le das 100 pesos y sales huyendo para el colmado a comprar arroz, comprar huevo, comprar el pollo y comprar... O sea, el 84% del presupuesto de los quintiles más pobres se dedica a la comida. Y tú a un rico le das 100, o sea, uno da 100 pesos y a un rico le da 100 millones de pesos y cambia el bote. Claro. Cambia el helicóptero, cambia el avión. ¿Ves? Sí. O sea, esas son diferencias porque el valor de la comida para una
familia pobre es fundamental. O sea, no es para cambiar su televisor, es para comprar comida. Entonces, nosotros los agricultores tenemos que siempre pensar en el consumidor y el más pobre principalmente, que son la mayoría. Entonces, los precios en la economía se definen muy claramente por tres cosas. Primero, el precio sube cuando hay escasez, cuando falta un bien. Para un bien que no existe, la gente lo va a buscar, la competencia le da y la gente que tiene el producto le sube de precio. La segunda razón por la cual el precio sube es cuando hay una situación coyuntural, que una sequía, que un tornado, que un viento, que un huracán, la cosa impacta la calidad e impacta la oferta, que sí, vuelve al primer punto. Entonces sube el precio porque no hay, o porque se dañó, o porque se inundó, o porque se afectó un viento. La tercera causa, que también tiene que ver con el otro, es la especulación. Hay gente que aunque los precios estén buenos, aunque la oferta esté buena, ¿verdad? Dependiendo de su ubicación, él trata de sacar lo máximo. Bueno. Lo máximo. Yo tengo una experiencia, una vivencia. Cuando yo era ministro, a mí me llama una autoridad y me dice, mire, averígüese por qué en la Sabana Larga, esquina Puerto Rico, allá en el Sancho Sama, allá, hay un picador de pollo que históricamente vende pollo, que lo está vendiendo a 60, cuando el pollo estaba en ese momento a 42, porque lo está vendiendo a 60. Bueno, yo era ministro de Agricultura, como siempre he tratado de parecerme a la gente. Yo no era el ministro que andaba con una corbata, una cosa así, no. Parecido a la gente, cogí, me puse mi gorra y cogí para allá con unos amigos. Y en una esquina antes nos desmontamos y caminamos por la calle. Dice, pero mire el pollo, maestro, ¿cómo está el pollo? A 60. Digo, pero a 60, pero yo estaba viendo ahí en el periódico que el pollo estaba a 40, 42. Dice, sí, es verdad. Pero el mío está a 60. ¿Pero por qué está a 60? Dice, bueno, déjame explicárselo. ¿Usted sabe por qué está a 60 esto? Porque a mí me dan 100 pollos. El que me suministra los pollos me da 100 pollos todos los días. Yo tengo reunido 2,000 pesos para mi casa. Todos los días tengo que ganarme 2,000 pesos. No importa como usted. 2,000 pesos. Entonces, ahora me dieron 50, pero yo tengo reunido 2,000 pesos. Entonces, ¿qué hice yo? Le subí el precio para recuperar mis 2,000 pesos. Entonces, de ahí mismo llamamos a una empresa que el pollo venía originalmente de una empresa a través de un intermediario. Y ese productor de pollo, ese picador de pollo, hoy tiene un puesto de pollo instalado por la empresa, y él vende el precio directo, la empresa le vende a él. Y vende muchísimo. Pero, Osmar, te veo contento con el gobierno. Él está con. Por lo menos te veo. No, pero déjame terminar esta parte de radio. Sí. Lo primero es eso. Sí. Entonces, hay, sí, un aumento general en los costos de la economía, no de los alimentos nada más, de la economía en general. ¿Por qué? Por ejemplo, estaba comentando, a nosotros nos amanecimos ahora que los seguros médicos de salud de todo el personal de la Junta Dominicana se dispararon, mandan una factura. ¿Y qué es esto? Un 30% de aumento. ¿Pero cómo va a ser? ¿En base a qué? ¿Usted entendió? Entonces, eso pasa. Ahora, en la agricultura, y es algo que es bueno que la población lo escuche, en la agricultura las alzas de precios son siempre coyunturales y siempre son precios que tienden a estabilizarse. Y se estabilizan por una razón muy sencilla. Cuando los precios se ponen caros, todo el mundo siembra lo mismo, en la próxima cosecha los precios se caen. Se deprimen los precios. Te pregunto. Entonces, en el caso de, por ejemplo, que me preguntaban esta semana pasada del pollo, que está caro el pollo. Yo siempre he dicho que la crisis de pollo siempre es de 60 días. Porque tú pones un huevo en una incubadora hasta que el pollo tiene 4,5 libras, que es el tiempo de corte, son 60 días. Que lo más que todo son 60 días. Y cuando hay escasez de un bien, hemos dicho también, lo que hay es que buscar ese bien donde quiera que esté. Claro. Si hay que importarlo, porque la gente que yo represento, los sectores agropecuarios, esa es la pregunta son enemigos de las importaciones. Digo, yo también soy enemigo de las importaciones si hay producción nacional.
Pero estabilizar. nosotros tenemos primero una población que atender. Cuando tú fuiste Y si presidente, nosotros no ponemos la comida al pueblo al precio razonable, entonces nosotros podemos perder la estabilidad que tenemos, social, política y económica en este país. cuando fuiste presidente de la YAT, Un equilibrio no sé si todavía Soy eres. 41 años, presidente ejecutivo. ¿Cómo? Yo salí de Bueno, licencia. pero Fue licencia, ¿viste? Yo salí de licencia. el sistema de subasta se estableció, yo recuerdo. Y por supuesto un gran No, Rosario, no sé si... Sí, claro o sea, que sí, Osmar. hay aumentos, sí es verdad, pero eso se estabiliza. Son cultivos de ciclo corto, 3-4 meses, en 4 meses está resuelto. Pero si son cultivos que no son de ciclo corto y que son políticos, como el arroz, el pollo, los plátanos, esas cosas, los huevos, tú no puedes jugar con eso. Omar, Tú no puedes jugar con eso porque, oye, te tumban el gobierno con esa Omar, vaina. Con Chío estaban las cuotas. ¿Quién es Chío? ¿Qué es eso? Chío Jiménez, el ministro de ya. Agricultura, Sí. el secretario. porque no era ministro. Amigo mío. Salvador. Luego Sí, con, porque con- de con confianza. Danilo, con ustedes, se implementó la cuota, la subasta para la importación de productos. La Junta Agroempresarial Dominicana... Este gobierno la quitó. Primero, déjame hacerte la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la subasta y si ahora es mejor que haciendo la subasta? Mira, desde el se presidente... le quejaba de que ustedes eran muy caros. Ustedes escaseaban, Que eso- encarecían el producto. Sí, sí. Explícame el sistema. Mira, lo primero es que desde los tiempos de Balaguer, la Junta Agroempresarial Dominicana comenzó a hablar de que las licencias se subastaran. La licencia Ahora, son los permisos de importación. los permisos de importación. Ahora, eso se hace realidad ya va documentada con los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, Sí. que luego se convirtió en la Organización Mundial de Comercio en el 94, donde se llega a un acuerdo y se ponen cuotas de importación. O sea, el mismo acuerdo te daba a ti algunos derechos que tú podías aplicar, por ejemplo, como un proceso de tarificación, el proceso también de contingente. Dice, mira, el país está consumiendo 30.000 quintales de habichuela al año. Entonces, la cuota que el país pone es de 30.000 quintales de habichuela al año. Tú vas a traer esas 30.000 quintales. Ahora, tú quieres traer más de ahí, entonces tú pagas un arancel de protección. Esa cuota va a ser a un arancel que se va a ir desmontando o en tasa cero. Se va a ir desmontando, ¿verdad? En este caso, la cuota, que ese trabajo lo hicimos nosotros, Nosotros lo hicimos. Enviado por Balaguer a Ginebra, nosotros. Y se estableció una cosa que se llama la rectificación técnica. Entonces, eso nosotros logramos que, por ejemplo, el arroz, el arancel de protección fuera de 132% para el arroz. Los cultivos más sensibles. El pollo, o sea, todo eso estuvo por encima del 100%. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso se iba a ir desmontando en 10 años. Entonces, tú querías traer más productos de la cuota, tú tenías que pagar el arancel de 102, de 100% de impuestos. Pero es la subasta. Entonces, no son las cuotas. luego de eso, por años, desde el 94 peleamos para que se subastaran, que no fueran cuotas asignadas administrativamente, ¿verdad? Que no hubiera esa discrecionalidad en la asignación, porque la discrecionalidad, tú no sabes lo que está pasando. Está bien. Entonces, como en el régimen de administración de cuotas de la Organización Mundial del Comercio, hay 11 sistemas, el segundo es el de subasta, convencimos al presidente Danilo Medina en la transición de que los permisos se subastaran. Y hay una razón por qué. Y esto lo quiero decir. Y es un tema que me lo preguntan siempre y nosotros vamos a seguir diciéndolo. Los permisos de importación administrados de manera discrecional, desde que llegó Cristóbal Colón aquí, se han vendido. Claro. Siempre se han vendido. Sí. Palabras. O sea, yo, por ejemplo, puedo regalárselo a Juancito Trucupey, mira, se lo doy gratis, pero cuando él sale con el permiso en la mano, ahí sale a la puerta, sale a la oficina, ahí hay una gente esperándolo para comprárselo. Así es. Porque ese derecho que él tiene, que se lo den a él, quisiera tenerlo todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se han vendido. Una vez, yo recuerdo, cuando estaba, los permisos los manejaba INEPRE, y el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Constanza vino a mi oficina y me dijo, mira, me acaban de pedir 5 millones de pesos en INEPRE por los permisos de importación de la semilla del ajo. Y digo yo, ay, ¿quién te lo pidió? Fulano. Y entonces,
Eso era cuando se ¿Qué pinoraba. año era? ¿Qué año era que En lo los tenían años, eso? en ¿Qué año lo antes. tenían eso? En antes. En antes, en antes. Déjalo ahí. Oye, yo dije el otro día que un director del DNI, Licéalo, te cuido. un director del DNI, Pablo, yo estoy en el antedespacho del presidente de la República, de un presidente de la República. Y yo había dicho en televisión que los permisos se venden y que eso se lo queda a los bolsillos de los funcionarios. Y él me aconsejó, mire, yo lo escuché decir eso. No diga a los funcionarios, dígale en bolsillo de terceros. Sí, muy En bien. bolsillo de terceros, porque así Omar. así es cualquiera. Omar, pero- Omar, pero- no puede pero vuelvo ahí. permitirme Para esos Ahora es sureños mejor, son pero- sabios. esos Vuelvo ahí. sureños son Entonces, ¿qué sabios. pasa? ¿Qué pasa ahí? Qué hermoso. Entonces, nosotros lo convencimos, los permisos se venden. Y cuando tú haces una subasta, tú estás haciendo el mismo ejercicio de venderlo, pero con una diferencia. Transparente. Tú lo estás haciendo transparente, es una operación abierta con todos los medios, nosotros lo invitamos. Después que es una vaina que ustedes inventaron se llama streaming, o sea que se va poniendo que tú, en vivo, en streaming, el mundo entero puede ver lo que estaba pasando. Pero gana el que ofrece más dinero. En este caso, Pero en ya se- subasta inglesa. Omar, pero La se subasta quitó- es el que más. La subasta inglesa es la que Toma, sube, para que la me subasta dejes. holandesa es la que baja. Entonces Se hay un quitó problema ahora. ahí. Ahí Hay un volvemos. problema Ya porque no hay- subía. ya no Sí, pero ahí vamos, ahí vamos. Porque Ya no hay subía. subasta. Ahí vamos. Ya no hay Eso subasta. comenzó con una subasta que se ponía un precio mínimo y un precio tope. Pero luego se cambió, alguien dijo, no, es que si es una subasta, que mejor pague. Pero no se encarece por el pago que la gente hacía en la subasta, se encarece porque gente que quieren comprar ofrecen más. Pero eso era el mismo valor que la gente pagaba afuera, porque tú salías afuera si con yo el pago permiso. más, vendo más caro. Sí. Yo la quiero, que Entonces subía área, el precio. área planteada 100 y yo planteo 150. Que se lo ponga al Claro que producto. yo lo voy a vender más caro. Sí, luego. sí, pero ese comprador tenía un negocio ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la otra diferencia que nosotros hemos indicado siempre? Cuando tú haces la subasta pública, se sabe qué cantidad es que se autorizó a vender, a traer. O sea, no es discrecional, que tú no sabes cuánto van a traer 80,000 quintales o 100,000 quintales. O si hay necesidad de conseguir unos chelitos más, ponle 150,000 quintales. Porque necesitamos así que hasta ahora, Omar. un chelito más, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa, el dinero cae en manos de terceros, en bolsillo de terceros, ¿verdad? Pero cuando tú haces una subasta pública, el dinero iba en un cheque certificado a la Tesorería Nacional. ¿Cómo se maneja ahora? Tesorería Nacional. El último cheque que yo entregué fue de 1.034 millones de pesos. De una subasta. 1.000 millones de pesos. Quiere decir, eso mismo es lo que se pagaba por fuera. ¿Y ahora cómo se maneja? Entonces, yo cuando llegaba la nueva administración, Sí. se habló de eso, que se encarecía y que había que bajarlo y que no, que se iba a dar gratis y todo eso. Bueno, perfecto. Entonces la gente decía, no, pero ¿cómo hacer? Hay que hablar con el presidente. Digo, no, yo no voy a hablar con el presidente, no puedo hablar. Porque el gobierno decide la política comercial del Estado. Y si el gobierno decidió que se me haga subasta y que fuera una asignación gratis a la gente, perfecto. Esa es la política, la decide el gobierno. Ahora, ¿Y qué está ocurriendo? ¿Está Ahora. en bolsillos Oh, Dios terceros? ¿O Ahora. cómo? ¿Qué es lo que está pasando, Ahora. Osmar? ahora, Y tú lo Da sabes vuelta, todo. le voy a decir a ustedes. La verdad, vamos a decir la verdad. Ya yo le expliqué el caso. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿va? No, ¿Eh? Omar, está bien. Omar. Estos periodistas humanos. ¿Eh? no fácil. Omar, yo quiero que me Estás respondas. huyendo. Si usted me pregunta a mí. No, ya él huyó. yo- Ya ya, huyó. déjeme darle un dato. Ya a subasta solamente podríamos llevar el ajo y cosas así, de esos productos. Porque los otros productos están en tasa cero ya. Y no hay cuota, están en tasa cero. La única forma de tú limitar una importación es por razones sanitarias, no por razones comerciales. Pero el ajo no, porque el ajo viene de China y no está en ningún acuerdo comercial de República Dominicana con China para importar. ¿Cómo que se entrega actualmente? ¿Cómo que se hace? No, se hace una asignación Discrecionalmente. a las personas. O sea, Julián pide, yo quiero, mira, importar. Y, Compañerito. A Julián le llega, a Julián le llega. Ayer- Diablo, eso no ha cambiado. Hay unos decretos emitidos por el presidente que definen el mecanismo de
asignación. Omar, pero cada partido en la oposición exige que se quite eso de dar según quiera el presidente y el gobierno. Ellos se la van porque es que Omar, si yo protesto en la oposición, llego y lo dejo igual. Pablo, yo he estado en el sector privado toda mi vida y 2 años y 4 meses en el sector público como ministro. No, pero tú has sido asesor de los últimos 5 de presidentes. Balaguer para acá, de Balaguer para acá. Del 86 para acá. Del 87 para acá. Exacto. Asesor de todos los presidentes, incluyendo de Luis Abinader también. Gracias. ¿Verdad? Entonces, pero hay una cosa. Te quiero decir. Los gobiernos, y lo que es la experiencia que he vivido, y me da pena porque los políticos, yo cuando tengo que ir a votar voy y voto, pero yo no estoy registrado en ningún partido político, pero yo le he pedido a los políticos, y como decía el Papa Francisco, ¿y quién soy yo para pedir eso? Un chivito viejo, pero yo se lo pido como agricultor, que no politicen el tema de la agricultura, el tema de la comida no se politiza, el tema de la comida, oye, lo consumen los reformistas, los PLDistas, los PRMistas, todo el mundo tiene que consumir alimentos, no se debe politizar eso, debe ser, todos debemos estar en una misma dirección, apoyar la producción nacional, apoyar a los agricultores a como dé lugar, pero aquí todo se politiza. ¿Y cómo se politiza, Cristian? Mira, déjame decirte, porque yo lo viví, cuando tú estás en la oposición, nada sirve. Nada de lo que hace el gobierno, pero una vaina, eso no sirve, es un desastre, eso es una falta, un fracaso completo, un colapso total. Después te cambian los lentes. Entonces, cuando tú estás en el gobierno, óyeme, todo es histórico, todo nunca había hecho, es una cosa... El adanismo político. Exactamente. El síndrome del 20. Y dice la filósofa de mi casa, que mi esposa dice, que ni es verdad una cosa, ni es verdad la otra. Así es. No todo lo contrario. Osmar, ¿qué dice el decreto para salir del tema finalmente? En la asignación. Un mecanismo de asignación. Resúmelo, por favor. El mecanismo de que el primero llega, a ese se le asigna, que es el primer mecanismo que promueve la Organización Mundial de Comercio. El primero llega, si yo voy a las 5 de la mañana, ¿cómo que el primero llega? ¿Por horario o por qué? Mira una cosa, hay una lista, se supone que el gobierno tiene, y tú lo pides a aduana, tú lo puedes pedir a aduana, dame una lista de quiénes son los importadores de arroz, ¿verdad? Y hay un histórico. Pablo Macchini tiene, óyeme, 30 años, 40 años importando arroz. Cristian tiene 20 años importando arroz. Entonces, en orden de prelaciones, al que tiene derechos adquiridos, porque ha sido un comerciante de arroz de toda la vida, a él se le va a dar privilegio de asignación. Con montos específicos. Pero siempre hay goles. En todo gobierno meten goles. O sea, hay una lógica que es la que tú planteas, pero siempre hay excepciones. Un cariño. Goles y batazos. Exacto. Omar, antes se hacía por el productor. O sea, la cuota se le daba al productor de ese producto. No. La cuota se le da al comerciante. No al productor. No. De hecho, las normas de la Organización Mundial del Comercio indican claramente que no debería asignarse al productor del tema, salvo que ese productor sea también importador de ese producto. O sea, lo que se utiliza como mecanismo de medición es el comercio. ¿Quiénes son los importadores históricos? A eso se le asigna el 90% de la cuota y luego un 10% para los nuevos, newcomers. A los compañeritos. Gente nueva que quieran entrar. Un dealer de carro, por ejemplo. Compañeritos. Osmar, al ritmo de la... que estaba viendo que el ministro de Agricultura decía que va a haber una... como una feria para apoyar a productores con la compra, préstamos a 7 años, la compra de equipos modernos, etcétera. A ese ritmo y vista tu experiencia, ¿en qué tiempo podríamos estar sin haitianos en República Dominicana? Mira, creo que... Años 3000... yo no sé si el tema es de estar sin haitianos o estar con haitianos regularizados. O sea, la verdad no sé si es estar sin haitianos o estar haitianos que tengan su pasaporte y su visa de trabajo y que se registren. No digas regularizado porque ahorita te hacen una marcha unos tigres que visten de negro. Sí. Sino con un documento. Un documento legal, o sea, que estén legalmente. Correcto. Que estén legales. O sea, cada país tiene su política migratoria y la realidad es que
si tú quieres entrar a México, deberías tener una visa mexicana. Los canadienses tienen un sistema, de sus necesidades de técnicos y profesionales, y a cada momento emiten comunicados y piden muchísimos técnicos. Sí, pero y hay una regla, una documentación. Pero en Estados Unidos existen los trabajadores temporeros. Pero déjame decirte una cosa, todos los años la Junta Agroempresarial Dominicana le busca a la principal empresa productora de café de Puerto Rico, mano de obra dominicana, que son cosechadores de café de las lomas nuestras, que son gente entrenada, y nosotros mandamos 30, 40 cosechadores a fincas de Puerto Rico a cosechar, pero van con un permiso temporal, con una visa temporal, con un contrato temporal y todo eso, pero van de manera legal. Omar, pero es muy utópico. Y es el mismo sistema americano, porque en Puerto Rico sigue el sistema migratorio puertorriqueño. Sí, pero es muy utópico aspirar a lo siguiente. Por ejemplo, hay algo que está demostrado. Falta mano de obra dominicana en el campo y en la construcción. Eso es totalmente fácilmente demostrable. Si tú vieras cómo yo sustituí, de 70 haitianos que tenía, me quedan 8, cómo yo sustituí esos 62. ¿Te lo cuento? Por favor. Mira. ¿Viene? Por una cosa casual, ¿eh? Sí. ¿Por qué casual? Yo estoy con el operador del sistema de mantenimiento, el sistema de riego de la finca del conuquito mío. Y se desbocó una bomba, y se rompió el radiador, el abanico, y se rompió una pieza. Y fuimos a Navarrete, donde hay una empresa que te fabrica piezas de hierro, una fresadora, ¿cómo llaman? Fresadora. Y cuando estamos ahí, es un dominicano, muchacho. Y me dice, ingeniero, vea, si usted me compra un motor y de eso de ahí, vea, yo le trabajo para toda la vida. Al frente había en Navarrete hay una empresa que es la que más motocicletas vende en toda la línea noroeste. Y motores chinos. Digo yo, mira, ponte a atender tu vaina, tu hierro. No lo digas muy alto, ahorita le metes una vaina en motores chinos. Oye, y entonces yo lo dejo a él atendiendo cosas y yo cruzo la calle. Y voy donde estaba el dueño ahí. Le digo, caballero, mucho gusto. Yo soy Osmar Benítez, mucho gusto. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son las motocicletas que más se vende aquí? La que más se vende. Dice, la 110. Un 110. ¿Y cuál es? Mire, este que está aquí. Entonces me dice, ¿cómo son los precios de las motocicletas? Me dice, mire, la más barata son a 22,000. 22, 24, 26, 28, hasta 54. ¿No? El más poderoso. Sí. Un 250, una cosa. Entonces me dice, ¿qué es esa? ¿Cuánto cuesta esa? Esa cuesta 28,000 pesos. Y le digo yo, ¿y usted hace el financiamiento? Sí, claro, nosotros financiamos. Y digo yo, ¿ya cómo financia? Bueno, depende, 16 meses, 18 meses, 24 meses máximo. Digo, una pregunta, ¿y cuál es? ¿Usted estaría dispuesto? Me dice, sí. Bueno, para resumir la historia, me meto en un programa con él, le compro una motocicleta, ahí mismo le compro una motocicleta al muchacho. Había que dar el 30%, o sea, de los 28, 3 por 3, bueno, 9. 8,000 y algo. Ahí mismo le di cosas y el resto financiado a 24 meses. O sea, lo que había que pagar mensual eran 700 pesos. 700 pesos, eso capital más intereses. Y entonces yo le digo, está bien. Cuando ya terminamos, que la pieza está arreglada, que el muchacho viene a montarse en mi vehículo, digo, no, vaya aquí, vaya. Y el muchacho salió en su motocicleta montado para allá, para la finca. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue el acuerdo con el trabajador? Yo te voy a aportar el 50% y tú pagas el 50%. Te va a pagar 300 pesos. Tú vas a pagar 300 pesos, 350 pesos en el mes. O sea, y yo le pago a él cada 15 días. O sea, está pagando 175 pesos cada 15 días. Y yo pagando 175 pesos, que eso para mí no era una cosa del otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? No, yo le firmo. Y yo le firmé un contrato de 3 años. O sea, el tiempo que tomaba que él pudiera para el motor, 3 años. Claro. Bien. Pues eso se regó. Claro. Y yo terminé financiando 19 motocicletas. Que entonces, son 19 empleados. Exactamente. Claro. Entonces, 19 motocicletas. Entonces, ¿qué pasó? A los que estaban ahí dominicanos, que eran, ponle 8 o 9, pero yo llegaba, Cristian, los sábados, que los días que voy a la finca, yo llegaba los sábados, y en la puerta de la finca
Claro. Había Un muchísimos jóvenes Un meeting. dominicanos esperando. Ingeniero, yo trabajo con usted, pero eran los tipos yo veía jugando dominó en el colmado. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Por la motocicleta. Ahora, ¿por qué? Pues yo busqué a un sociólogo que me explicara eso. Porque es un tema de estatus. Ya el estatus de ese muchacho en el pueblito ya subió. Ya él puede montar una novia para ir para el río, atrás. Ya, y entonces, cuando termina de trabajar a las 3 de la tarde, se necesita 100 pesos, él hace motoconcho de ahí de Atillo, San Lorenzo a La Canela, 50 pesos, 100 pesos. Claro. O sea, él tenía un medio de vida de ingreso adicional. Yo tuve que parar la contratación porque, como se me habían ido estos trabajadores, se me habían ido una parte, yo ya no necesitaba más trabajadores con un programa de financiamiento casual de motocicletas. Dominicanizar. Mira, y esa idea tú no la compartiste con tus compañeros de la todos los gobiernos, con los presidentes. No es de la Junta en la Cancillería. No de los de la Junta agroempresarial. Claro que lo he explicado, lo he hecho en televisión. Gasten, camaradas. No, pero no solamente eso. El arroz. Déjame decir, no solamente eso. Mira, también propusimos, nosotros buscamos a don Tato Bisonó y nos diseñó una casita económica rural por 725,000 pesos. Una casita, o sea, entonces los mismos programas le propuse al gobierno que lo hiciéramos, que el gobierno pusiera una parte y el propietario una parte, porque yo tengo un trabajador dominicano con 2 niños y su mujer que vivía en una casita alquilada de una habitación y él dormía en su cama ahí al lado y sus 2 muchachitos al lado y era una letrina afuera y tú sabes cómo son los baños de los campos, que es como una empalizada, una cosa cuadrada. Y un cose saco. Tú ves los pies por abajo y arriba. Y un saco de puerta. Con una latiga, sí, con una latiga para financiarle vivienda económica rural de 2 habitaciones, sala, comedor, de blog y cemento hasta altura de ventana y de ahí madera y zinc. Omar, Oye, el arroz. Y el Banco de Reserva dijo sí, pero tiene que tener el título de propiedad de la tierra. Mira, Omar. Hay que hacer un fideicomiso. ¿Y quién frenó eso? El arroz. Pero termina, ¿quién frenó eso? Bueno, la idea la tiene el presidente. ¿Quién frenó yo eso? llevé eso a los productores de la zona de nosotros, donde yo estoy. Vamos a comprar un terreno para ponerlo como garantía, para que hacer el fideicomiso para los trabajadores de todos nosotros, de 10, 15 fincas que hay por ahí. Pero hubo gente que no. El tema del arroz, Omar, no hay cuota ya. Se acabó la cuota. No, sí, en tasa cero. Ya. Tasa cero. ¿Cómo se está haciendo el sector productivo nacional con las importaciones? Que ya tú dices que no hay manera de regularlas. Las importaciones. ¿Cómo se está ya haciendo? tú no puedes hacer subasta. Es verdad que el arroz americano sabe menos. Es de menos sabor que el criollo. ¿Qué es lo que se dice de eso? Mira, lo que ha pasado con el tema del arroz es un tema interesante, digno de estudio, porque había una mortificación muy grande con la tasa cero, que eso iba a acabar y cosas. Y yo siempre dije, no se va a acabar la producción de arroz en este país, porque hay mucha gente que no entiende que la agricultura no es solamente una actividad económica, es una forma de vida. Es la idiosincrasia. Hay gente en el campo que lo que saben hacer es poner una semilla en la tierra. Es una forma de vida, es parte de su cultura, de su vivencia. Ellos nacieron ahí y lo van a seguir haciendo. Y van a seguir sembrando, aunque sea para alimentar a su familia, ¿verdad? Entonces, eso que iba a pasar, esa debacle, no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque seguimos produciendo arroz y seguimos produciendo más arroz. Seguimos produciendo más arroz, más arroz y de mejor calidad. Nosotros, señores, la productividad de arroz en República Dominicana compite ya con la productividad de arroz en Estados Unidos. O sea que el rendimiento por tarea. O sea que puede ser rentable con tasa cero. Bueno, no. Porque siguen produciendo. Nadie ha seguimos dejado de producir arroz. Pero no solamente eso. Mira, cuando yo era ministro de Agricultura, vino a verme el sector arrocero y me pide que ante la situación de una sequía que había y una cosa, porque siempre hay unas situaciones coyunturales que se dan, que plagas, que enfermedades, que sequía, que inundaciones, que por eso tú tienes que estar preparado. Si falta arroz, hay que traerlo donde sea, porque tú no puedes decirle al pueblo dominicano que no coma arroz, o poner el arroz a 100 pesos, porque la gente no puede hacer eso. El pobre hay que atenderlo. El valor político de una libra de arroz. Entonces, mira, y me dicen que autorizan la importación de 1 millón de quintales de arroz, cuando la cuota de ese año era 300,000 quintales de arroz. Y yo le dije, pero venga acá, pero ustedes están en la prensa diciendo que el DERECATA va a acabar y a tasa cero. 1 millón de quintales a tasa cero.
había una sequía de los 24 meses, de los 27 meses que yo duré de ministro, hubo 24 meses de sequía. Y en la línea noroeste, que es una línea de gran producción de arroz, el 25% de la arroz producción en la línea noroeste, se había iniciado la siembra sin que el INDRI le habría dicho que no había suficiente agua para regar. Y después que los argentinos tienen 102.000 tareas sembradas de arroz, que no hay agua. Y entonces los productores, una marcha, una vaina. Y yo fui a Catañuela, salí a las 11 de la noche. Y yo llamo al director del INDRI y le digo, mire, tenemos que dar por lo menos 2 riegos porque se nos va a secar, este nos va a dañar. No, porque ya el agua que queda es para según la Constitución, para los consumidores, para el pueblo, que no es para la agricultura. Consumo humano. Está bien, digo yo, bueno, pero espérate, es para consumo humano, pero el arroz es para consumo humano y todos somos humanos. Entonces, yo necesito 2 riegos. Bueno, yo llamé al presidente de la República. Y el presidente de la República me dijo, dele la instrucción de que abran la presa, le den los 2 riegos que usted necesita. Y nos la jugamos. Y se abrió. Y de las 102.000 tareas, señores, pudimos salvar 52. Se perdieron 50.000 tareas de arroz. 50.000 tareas de arroz significaba 300.000 quintales que iban a desaparecer. Entonces yo autoricé, no 1 millón, como pedía, 300.000 quintales. ¿Y por qué un error tan garrafal de las autoridades? La sequía. Porque si ellos lo avisan a tiempo, los agricultores no siembran el arroz. Exacto. Es un asunto de planificación de un país. Tema de... Están articulados esos y no lo cambiaron sectores que al deberían... encargado. Tu presidente no le gusta cancelarse la vaina. Mira, pero bueno, ahí... Porque ese no era Luis. Osmar, Ese no era Luis. Tenemos que marcharnos, pero antes de eso... También hacer la reflexión es de Lisa, yo te lo dije, es de Lisa. Que usted... Pero quiero decir, el año pasado se trajo 4.7 millones de toneladas de arroz. 4.700.000 quintales de arroz. Sí. Increíble. Y no le fue mal a los productores tampoco. No. Ya no se pinora. No hay pinora. Sí, se pinora. Se pinora. Cualquier situación lo paga el consumidor. Tratamos de que no sea así. Lo importante es, y en eso qué bueno que tú puedes ayudar al presidente, porque esa es la gran meta, el gran objetivo, de qué manera cada gobierno logra el equilibrio en precios donde sea accesible al pueblo ese arroz, pero al mismo tiempo que el productor pueda ganar. Entonces, el desafío es dónde está el bendito equilibrio en cosas como esa. Tú eres una persona fundamental, pues son 40 años nada más de asesor. Y te graduaste en el 75 de Lisa. Imagínate. Mira, ¿era contemporáneo con Pablo? No, yo era el niño, yo no había, ni me había acercado, un niño. Pablo estaba comenzando ahí, el primer año. Contemporáneo. Pero mira. Yo entré cuando salió su madre. Lo que decía era, el equilibrio ideal, Pablo, sí, es que el agricultor gane dinero, porque si el agricultor no gana dinero se desincentiva, entonces al final vamos a tener que importar toda la comida. Así es. Y este país es uno de los pocos países de la región que produce más del 85% de sus alimentos. Vean los ejemplos, que Ecuador, Salvador, vayan a ver. Más 12 millones de turistas. Óyeme, sí, y los haitianos. 12 millones. Y los haitianos. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que el agricultor gane dinero, pero que al consumidor le salga un precio razonable. Equilibrio. Omar, en eso es fundamental esto. Omar, yo quiero que tú me respondas esa pregunta. Yo te la hice hace un momentito, pero se deslizaron otros temas. Realmente, con la carencia de documentación que hay de los haitianos que vienen a trabajar a República Dominicana, es una utopía pensar en la regularización de esa mano de obra. La utopía es un estado emocional de lo ideal. Y por eso es una utopía. Hay que buscar a Moro. A don Tomás. Sí, escribió la utopía, ¿verdad? Pero la realidad es que para nosotros hacer lo que es correcto en este país, requerimos del auxilio del gobierno haitiano, que es un país que tiene que un día volver a eso, y del auxilio del gobierno dominicano. El gobierno haitiano tiene una situación, mientras tanto el gobierno dominicano ya definió
una serie de discusiones cómo hacer el procedimiento y estamos esperando que eso se publique para nosotros hacer. Mira, yo no quiero tener ningún haitiano irregular en mi finca, pero la realidad es que ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo regularizo si no tengo personas ciudadanos haitianos? Y no es verdad que se le paga menos, se le paga igual. Ahora, de hecho, los haitianos ya tienen conciencia. Yo recuerdo, yo era niño, los haitianos, tú ibas por un camino, tú te encontrabas con haitianos, los haitianos bajaban la cabeza y no te miraban. Ahora los haitianos andan con el pelo tipo Rastafari, andan con el pantalón aquí en la nalga, que se le cae los pantaloncillos afuera, o sea, ya, están empoderados. Bueno, Osmar, Se han asimilado. Osmar Benítez, gracias por la presencia, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana. Ya antes de marcharse, recomendarle a usted y toda la gente que trabaja con usted materiales industriales. Allí, si usted dice que le manda a Cristian Jiménez, le brindan un cafecito y también le asesoran. Yo me imagino que usted lo conoce a ellos, pero siempre nos acompañan aquí en A Diario para lo que necesitamos y además la consejería. Yo creo que ese tipo de servicio, más todos los que sean viables para el sector agropecuario, que se acerquen a la Junta Agroempresarial Dominicana, que es una institución que tiene más de 180,000 afiliados en todo el país, consejos provinciales en todo el país, y como yo digo, con un clic, 100,000 personas reciben el mensaje que tú quieres mandar. No, pues vamos a resolver esto. Estas oportunidades de bajos precios, de descuento, vamos a extenderla desde el presidente a toda la directiva de la Junta Agroempresarial Dominicana. Osmar Benítez, del Instituto Superior de Agricultura, asesor presidencial del área agropecuaria, pero también ex ministro de Agricultura, y el presidente, el presidente de la poderosa Junta Agroempresarial Dominicana. Y además tiene un conuquito de 1.300 tareitas por ahí. Vamos a la pausa.